Ok, vamos ahí a compartir nuestras ofrendas. ¿Están listos? Acompáñenme ahí, por favor, en Génesis 4, en el versículo 3. Génesis 4, en el versículo 3. ¿Listos? Yo se lo voy a leer en la traducción al día, si quiere usted leerlo ahí en la traducción que usted tiene. ¿Listos? Ahí vamos, yo se la voy a leer aquí. Génesis 4 en el versículo 3 dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como león. No dejes, dice, y no te dejes dominar por él. Amén. Entonces dice ahí en el versículo que leímos, dice que Caín era cultivaba, ¿verdad? Cultivaba verduras, ¿verdad que sí? Era granjero y dice, no, era cultivador, cultivaba verduras, frutas, todo eso, ¿no? Pero dice que Abel, dice que él era ganadero, ¿verdad que sí? Él dice que tenía borregos y dice que era lo que él hacía, ¿verdad? Pero dice que un día, es que me acordé, dice, mi suegro siempre decía que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín, porque dice que le agradó más la de Abel, porque dice que Caín llevó fruta y Abel llevó un cordero, ¿no? Llevó carne. Y entonces mi suegro siempre decía que a Dios no le gustan las verduras. Por eso le desagradó la ofrenda de Abel, pero no es cierto, ese era un chiste. Sí le gustaban las verduras y las frutas. Es que a mi suegro no le gustaban las verduras, por eso. Pero dice ahí que Caín llevó una ofrenda un día, pero dice que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Dice que a Dios le gustó y le agradó la ofrenda de Abel. Pero dice que ahí la palabra que cuando Caín llevó su ofrenda, dice que a Dios no le agradó. Y cuando él se dio cuenta que a Dios no le agradó su ofrenda, dice que él se enojó. Y se entristeció mucho porque a Dios no le agradó la ofrenda. Quiero decirte que Dios nos ama a todos. Si cuando tú traes una ofrenda o no traes ofrenda, o das la mitad o no lo das completo, Dios te sigue amando. Amén. Pero el problema es que, como le sucedió a Caín, que no llevó la ofrenda completa o no llevó una ofrenda que le agradaba a Dios, él como persona se enojó mucho y se sintió mal. Entonces Dios, cuando nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, es algo que a Dios le agrada o no le agrada. Amén. Entonces fíjate, yo me imagino como que si ustedes, como cuando se les hace tarde para ir al trabajo, ¿no? Sí. Cuando se les hace tarde para ir al trabajo, ¿qué es lo que sucede? Salen corriendo ya con el suéter, agarran lo que sea, si no les alcanzó a hacer lunch, agarran lo que sea, abren el refrigerador y todo se les olvida, ¿a poco no? A veces hasta ni te peinas, ¿no? Yo me imagino yo pienso que a Caín eso le sucedió. Llevó una ofrenda y solamente pasó, yo creo, por el huerto corriendo y nada más agarró ahí lo que vio y salió corriendo y se la llevó a Dios, ¿verdad que sí? Pero fíjate lo que hizo Abel. Dice que él lo que hizo es que llevó una oveja, la más gordita, dice, la más que la había criado mejor. Entonces yo pienso que, esto lo pienso yo, pero yo creo que Abel se tardó mucho tiempo en escoger, porque imagínate entre tantas ovejas, ¿verdad? Entre tantos borreguitos, tuvo que él andar buscando la que estaba más gordita, la que estaba más bonita, ¿verdad? Entonces él se dio el tiempo y para llevarle lo mejor a Dios, ¿verdad que sí?
Entonces nosotros cuando venimos a la casa de Dios, nosotros tenemos que darnos el tiempo de traerle su ofrenda a Dios. No nada más cuando ya es el día, el tiempo de la ofrenda y sacas ahí lo que traes en el pantalón, ¿no? Y ya lo pones de ofrenda y diezmo, ni siquiera sabes si es o no, pero ahí lo pones, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que darnos tiempo. Ahora mucha gente dice, es que se me olvidó pasar al banco. No, tú necesitas pasar al banco, sacar tus diezmos, tus ofrendas o irlas apartando, ¿verdad? Mis hijos desde chiquitos hacen esto, desde que eran unos niños nosotros les enseñamos a diezmar y ofrendar, y ellos siempre tienen en una bolsita, ¿verdad? Aparte, les dan lo que ellos ganan de su salario y ellos van ahí juntando. Entonces ya el sábado, el día del servicio, ellos se traen su dinero, y hasta ahora que ya crecieron y son grandes siguen haciendo lo mismo. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado de decir, es que en la iglesia no tienen no tienen, ¿cómo se llama? De esas para pasar la tarjeta y no sé qué, y que no están modernizados y no sé qué tanto. No, nosotros es nuestra responsabilidad de traer lo mejor a Dios, porque cuando tú te traes lo mejor a Dios, Dios te sigue amando, como te dije hace rato, pero que hay personas que le agradan más que otras, ¿sí me entiendes? Como le agradó más a Abel lo que hizo que lo que hizo Caín. Y el problema es que nosotros cuando no traemos la ofrenda estamos enojados porque nosotros vemos la prosperidad de algunos de los hermanos, ¿verdad? Que Dios los está bendiciendo, los está prosperando, los multiplica en sus trabajos, les da no cualquier tipo de ropa, sino para comprar ropa de marca, para tener su carro, su casa, ¿verdad? Para bendecir, y nosotros a veces nos sentimos enojados y molestos por eso. Pero es porque nosotros no tenemos cuidado en darle a Dios lo mejor. Tú no puedes pagar primero el gas, la luz, el pago del carro, el cable y luego agarrar la ofrenda hasta el último. No, tú tienes que sacar de tu cheque primero la ofrenda, el diezmo, y después pagar lo demás. Amén. Para que tu ofrenda le agrade a Dios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si tú crees esta palabra, para la próxima semana, si tú eres como de los que saliste corriendo y pasaron por el huerto y tomaron las cosas y no le trajiste la mejor ofrenda o diezmo a Dios, para la próxima semana trae la mejor ofrenda a Dios como Abel. Amén. Así que cierra ahí tus ojos, levanta tus manos y levanta tu ofrenda para que todo el mundo vea que tú diezmas y ofrendas, y Satanás también lo vea, que tú eres un diezmador y un ofrendador fiel. Señor, te damos gracias, Señor, por estos diezmos, estas ofrendas. Señor, y oramos, bendito Padre, Señor, para que tú estés bendiciendo, Señor, y multiplicando, Señor, los diezmos, las ofrendas, Señor. Señor, oramos, Señor, por los negocios, los trabajos de tus hijos, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, como Abel, Señor, traigas un corazón en cada uno de ellos, Señor, que sean fieles, Señor, y que, Señor, ellos te agraden, Señor, con su ofrenda y su diezmo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad.
aplauso fuerte al Señor. Yo le voy a pedir que se ponga un momento de pie. Póngase de pie, pues. Todo el mundo póngase de pie un momento. Y le voy a pedir que se acerque ahí algún hermano, ahí. Ponga su mano sobre él y oremos antes de comenzar. Ponga su mano y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tú estabas en este lugar y venías con nosotros en el camino. Y gracias porque hoy tú tienes grandes y maravillosas cosas para cada uno de tus hijos, Señor. Oramos en este momento, Señor, para que venga libertad, Señor, sobre la vida de mi hermano, de mi hermana. Declaro, Señor, que toda fuerza de opresión sobre su vida, todo cansancio, todo dolor, toda fatiga, toda cosa que ha afligido su corazón en estos días, yo declaro que se va en el nombre de Jesús. Declaro bendición, Señor, declaro paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, llenando su corazón, sus pensamientos. Y tu palabra dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y declara en esta hora, y yo declaro que todo pensamiento, su mente, pensamientos son libres ahora y vienen a la obediencia a Cristo. Toda desobediencia en la mente, en el corazón, declaro que se va ahora. Y declaro paz, declaro paz, declaro la paz de Cristo en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, para que prepare su corazón, para que reciba las grandes y maravillosas cosas que tú tienes para él, para ella. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso al Señor. Y ahora sí puede tomar su lugar. Abra su Biblia y vamos a ir a la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 6 vamos a leer, a estudiar Mateo capítulo 6. El mensaje de hoy es cómo vivir próspero en el reino de Dios. Diga conmigo: cómo vivir próspero en el reino de Dios. Vamos a entender lo que es la prosperidad, y vamos a aprender a vivir, a cómo vivir prósperos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque prosperidad no es tener muchos bienes materiales, prosperidad no es estar ganando mucho dinero, sino prosperidad, la palabra, cuando habla prosperidad en la palabra, quiere decir que te vaya bien en el camino. Dice la palabra en Proverbios que es la bendición de Dios la que nos enriquece. Diga conmigo: nos enriquece. Dígalo fuerte: la bendición de Dios me enriquece y no añade aflicción. Entonces hay personas que financieramente están avanzando, ganando bien, pero viven con mucha aflicción, entonces no están prosperando en el reino de Dios, sino simplemente están amasando o están teniendo riquezas o amontonando riquezas, pero hay que aprender a vivir prósperos en el reino de Dios. Porque el deseo de Dios, dice la palabra, que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, lo primero que tiene que salir de nuestra manera de pensar es que la pobreza es una virtud. No, no es una virtud. La pobreza es una maldición, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros seamos enriquecidos. Por eso Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces la religión nos vendió, nos metió un paquete que entre más pobres éramos más santos, tal vez, que entre más pobres éramos más humildes, y entre más pobres Dios más nos quería. No, Dios nos ama a todos, y la pobreza no es una bendición, la pobreza no es una virtud, la pobreza es una maldición. Y Jesús, dice la palabra, fue ungido con el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres.
Entonces las buenas nuevas no eran pobres que creen van a ser pobres toda la vida. No, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Dice la palabra que dice que Dios suplirá conforme a sus riquezas. Diga conmigo, riquezas. Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Pero hay personas que el tener abundantemente le hace daño. El tener el ganar bien, el tener dinero, el ir avanzando financieramente, parece que en vez de que traiga paz, traiga bendición a su casa, a su familia, lo hace vivir luchando, lo aleja de Dios. Entonces los hijos de Dios tienen que aprender a vivir a vivir prósperos en el reino de Dios. Dice la Escritura que Dios nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Las cosas viejas pasaron. Diga conmigo, las cosas viejas. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vivíamos y llevábamos nuestras finanzas o cómo vivíamos financieramente? Eso quedó atrás. Las maldiciones fueron rotas, pero dice la palabra que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, y en el reino de su Hijo amado, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces tenemos que aprender cómo vivir de una manera próspera en el reino de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, todo el capítulo habla y enseña acerca de las finanzas y cómo vivir en libertad financiera, cómo tener paz y cómo poder vivir próspero en el reino de Dios. Amén. En Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pues dice, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Escuche esto: en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. Es cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Eso, el ser alabados. Wow, como que cuánto dan, esa persona como es próspera, tiene mucho dinero, esa es su recompensa, ser alabados por los hombres. Mas tú, dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Amén. Lo primero que Jesús enseña, le dice: ten cuidado de hacer tu propia justicia, de tratar de impresionar a Dios. Dice la palabra que nuestra justicia, todo lo que nosotros tratamos de hacer, nuestra propia justicia, la justicia es lo que nos permite estar delante de nuestro Señor Jesucristo, delante del Padre Celestial. Y eso es lo que el hombre perdió cuando pecó. Por eso cuando el hombre pecó, se sintió que estaba desnudo y fue e hizo unos delantales para cubrirse con hojas, porque escuchó la voz de Dios. Lo que había perdido, ellos siempre estuvieron desnudos, pero lo que ellos sintieron que algo les faltaba en ellos, y era la justicia de Dios. La justicia son vestiduras para presentarnos delante de Dios. Pero dice la palabra que toda nuestra justicia, todo lo que nosotros hacemos para presentarnos delante de Dios correctamente, decir, es por lo que hago, es por cómo vivo. Dice que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Dice, tengan cuidado de hacer su propia justicia cuando no den para ser vistos por la gente. No toquen trompeta, dice, porque los hipócritas en la sinagoga para nosotros es la iglesia ahora. Y dice, y hay quien lo hace dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo lo hace fuera de la iglesia? Hoy en día, modernamente, hay quien da, cuando habla de dar limosna, está hablando de dar para la gente que necesita.
el necesitado. Dice Jesús dijo: por cuanto diste de comer al pobre, a mí me diste, y por cuanto no le diste alimento al pobre, no me lo diste a mí. Entonces, dar limosna se refiere a dar y a suplir necesidades de la gente que le está faltando el alimento, la comida, el vestido. Eso es dar limosna. Pero también se daba limosna dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia. Esto quiere decir lo que nosotros damos, nuestras ofrendas, para que los que no conocen a Dios puedan recibir el evangelio pueda llegar hasta los hogares, a la gente que necesita. Dice: cuando tú des limosna o cuando tú des, no hagas pregonar y te exhibas delante de la gente. Hoy mucha gente vemos que ayuda al pobre, ayuda al necesitado, les lleva de comer, les lleva a esto, pero lo primero, agarra el plato y se saca un video y una selfie dando, y entonces lo sube a todas las redes sociales para que vea qué buena gente es y qué corazón tan noble tiene, y que cuánta compasión hay en él, en ella, y entonces hacen muchas labores sociales, pero todo ello hacen una gran propaganda, y todo es para alabarse y que sean vistos cómo ayudan a la gente y cómo tienen. Jesús dijo: tengan cuidado con eso, porque los que lo hacen de esa manera ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa, el like que le dan en Instagram, que le dan en Facebook, y esa es su recompensa y nada más. Dice: pero cuando tú des, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Esto quiere decir que hay gente que hasta para dar le pide permiso a la esposa, o la esposa al esposo. Dice: cuando tú des, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Dice: para que tu Padre que está en lo secreto te recompense. Diga conmigo: recompense en público. Entonces Dios quiere que nosotros, la bendición que Dios trae a nuestra vida tiene un propósito, y el propósito es para ser de bendición. El propósito es para bendecir a alguien más, y es lo primero que nosotros tenemos que entender, porque la bendición que está sobre nosotros como hijos de Dios y la herencia en Cristo Jesús tiene un propósito. Y cuando no lo hemos entendido y nosotros no hemos aprendido a bendecir al necesitado, cuando no hemos aprendido a dar de lo que Dios nos ha dado, a compartir de las bendiciones que Dios nos ha dado, no hemos aprendido a vivir prósperos. Y es muy difícil que una persona pueda prosperar. Otra vez, tu cuenta de banco puede estar creciendo, aumentando. Eso no quiere decir que estés viviendo prósperamente. Amén. Dice: porque ellos trataban de presentarse justos y de exhibirse las cosas que hacían. Porque dice Proverbios 10:6: hay bendición sobre la cabeza de el justo. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Más los qué? Los justos. Proverbios 20:7 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos dice, sus hijos son dichosos después de él. Es decir, que sobre el justo, el que camina en la justicia de Dios. ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia no es alabarnos nosotros mismos, sino hacer justicia es lo que mana de un corazón agradecido con Dios. El hacer justicia solamente es vivir. Son las cualidades de uno que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo, que ha cambiado nuestro corazón, quitó el corazón de piedra y puso uno de carne, cambió nuestra manera de pensar, y entonces nuestras acciones son las acciones de un hombre, de una mujer justa, porque lo único que estamos haciendo es hacer lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros hagamos. Entonces la justicia no se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino de hacer lo correcto, y hacer lo correcto es hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Amén. En Mateo, en el versículo 16 continúa enseñando Jesús y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde el ladrón
no mina ni hurta, no puede robar. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también, ¿qué? Vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores de la iglesia, y que fue quien en la iglesia predicó la revelación de Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17, el justo por la fe vivirá, y entendió que la salvación era por la fe y no por obras y no lo que hiciéramos. Y entonces, bajo esa revelación en el Nuevo Testamento, Martín Lutero enseñaba algo y decía: hay tres conversiones que debe de haber en un hombre, en una persona, en un hombre o una mujer. Tiene que haber tres conversiones, y la primera es la conversión del corazón. El corazón tiene que volver a Dios. La segunda conversión es la conversión de la mente. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y la tercera conversión que tiene que haber es la de la billetera, explicaba él. ¿Por qué? Porque nosotros decimos nuestro corazón está en Dios y nuestros pensamientos están en Dios, pero dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es muy fácil saber dónde está tu corazón. La pregunta sería: ¿en qué inviertes tú tus finanzas, tu dinero? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Dónde estás atesorando? Porque dice, Jesús enseñó que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y entonces Jesús enseña y dice: no hagan tesoros, y no que traten de enriquecerse y guardar en este mundo, en esta vida, porque cuando ustedes hacen tesoros en esta vida, el ladrón roba, hurta. Y entonces nos damos cuenta que hay personas que trabajan fuertes, se esfuerzan mucho, y logran juntar algo, y cuando tienen ya, dicen, la cuenta de banco, y hay quien son a la antigüita y lo meten debajo del colchón, se da cuenta que viene una enfermedad, viene un problema, hay que sacarle al colchón, hay que sacarle a la cuenta y disminuye. Ahora hubo un problema, hay que pagar esto, mis papás tienen problemas, hay que sacar. Y cuando nos damos cuenta, parece que el dinero se hiciera agua y se convirtiera agua. ¿Nunca le ha pasado que cobra el cheque y dice, bueno, ¿y en qué se va el cheque? Hay gente que dice, no quiero cambiar este billete de 100 porque cuando lo cambio no sé en qué se va y se desaparece. La palabra dice, Joel dice, reciben su jornal en saco roto, reciben su salario, pero se va. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hemos aprendido a sembrar en el reino, dice la palabra, no te hagas tesoros en la tierra. Dice, hazte tesoros en el cielo, y ahí el ladrón no roba y ahí no hurta. Dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces cuando el Señor habla y dice, hazte tesoros en el cielo, habla precisamente de lo que nosotros invertimos. Di conmigo, inversión. Tú puedes invertir en una casa, puedes invertir en cosas y es bueno, pero cuando tu corazón está en esa inversión y cuando tu corazón está en enriquecerse y no en Dios y no en su reino, entonces fácilmente pierdes todas las cosas. Pero cuando tú siembras en el reino de Dios y cuando tú inviertes, ¿qué es una inversión? Una inversión es algo que tú estás depositando y después de que depositas, tú recibes multiplicado o recibes con intereses lo que tú estás depositando o lo que tú estás invirtiendo. Es como quien invierte en comprar carros y arregla el carro y está haciendo una inversión. Cuando vende el carro, saca lo que invirtió y recibe una ganancia. ¿Me estás siguiendo? Bueno, dice la palabra que cuando tú inviertes, cuando tú siembras, cuando tú te haces tesoros en el reino de los cielos, entonces ahí el ladrón no te puede
robar. Ahí no hay problema financiero, no hay crisis, no hay devaluación, no hay recesión, no hay nada en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos y las riquezas del reino no dependen de este mundo. El problema es que cuando nosotros estamos queriendo atesorar en este mundo, tienes que saber que tu herencia no es de este mundo y no está en este mundo. Hebreos capítulo 11 dice: por la fe entendemos haber sido constituido, hecho el universo por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve, diga conmigo, todo lo que se ve, ahí está todo lo que tus ojos desean: casa, carro, ropa, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces todas las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Que no se veía no quiere decir que no existía, simplemente que estaban en otro plano, en otra dimensión, en lo espiritual. Pero por la palabra de Dios, esas cosas espirituales se materializan y todo lo que nosotros podemos ver, tocar, palpar, fue hecho de lo que no se veía. La herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús y las riquezas que Dios ha preparado no están en este mundo, sino provienen del Padre. Provienen, dice, toda bendición en los lugares celestiales nos ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces las bendiciones, las finanzas que nosotros necesitamos no están en el negocio terrenal, sino están en el negocio del Padre Celestial. Por eso Jesús le dijo a María y a José: ¿por qué me buscan? Que no saben que es necesario que en los negocios de mi Padre esté. Es decir, que lo que Dios tiene para nosotros no está y no proviene de este mundo, sino proviene de Dios. Y dice la palabra: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, los que le buscan. Entonces lo que nosotros podemos desear son lo que nuestros ojos ven. Tú miras un comercial y dices: me gusta eso. Miras el carro: wow, me gusta ese carro, me gusta ese modelo. Miras una casa, vas manejando y dices: wow, a mí me gusta esa casa, yo quisiera una casa así. Yo quiero decirte algo, que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado. Es decir, que lo que Dios tiene preparado para sus hijos, para su pueblo, es mucho más grande que lo que tus ojos han podido ver, visualizar. Tú ves y deseas, tú deseas en tu corazón y anhelas lo que tus ojos pueden ver, lo que puedes percibir. Pero quiero decirte que lo que Dios tiene es mucho más grande y no está en este mundo, sino proviene del Padre. Y esas bendiciones tenemos que aprender, y esa herencia tenemos que aprender a recibirla para que esa herencia se materialice. ¿Por qué? Porque las riquezas de este mundo, las riquezas del mundo causan aflicción, causan dolor. Por dinero la gente roba, mata, miente. Por dinero la gente deja a Dios. Por dinero las familias se separan. Por dinero un matrimonio se divorcia. Pues se pelean por las cosas, tienen palos viejos, rotos. Esos son los que pelean, mitad tú, mitad yo. Me llevo el colchón, tú te llevas la mesa sin patas, y algo pelean, pero se divorcian por las cosas materiales. Porque las riquezas de este mundo, Jesús lo enseñó, las riquezas injustas en este mundo causan dolor y causan aflicción. Pero las riquezas que vienen de Dios y que se materializan para que nosotros podamos disfrutarlas. Por eso Jesús dijo: pide y recibe, para que vuestro gozo sea cumplido. Porque cuando tú pides, tú recibes de Dios, y tu gozo es cumplido cuando las cosas que tú necesitas, cuando la herencia que Dios ha preparado lo recibes, entonces el gozo es cumplido en tu vida. La bendición, la riqueza, la casa no es algo que te va a afligir, ni tus hijos se van a pelear, porque los justos, dice la palabra, sus hijos vivirán en paz y vivirán prósperos, porque esa es la bendición de Dios. Amén. Ahora, pero estas dos enseñanzas, Jesús está enseñando acerca de el no te hagas tesoros en el cielo,
donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y también enseña que no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. La palabra riquezas en el griego es mamón. Cuando la palabra habla de las riquezas que Dios nos da, es una palabra completamente diferente, pero las riquezas que está hablando, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Mamón es un demonio. Y cuando tú estás sirviendo a la riqueza, lo que estás sirviendo es a un demonio que cautiva el corazón, que cautiva la mente, que enloquece a un hombre, a una mujer, y que hace que su vida sea completamente para el dinero. Hay gente que vive para el trabajo y vive para juntar dinero y para enriquecerse. Y nosotros trabajamos para vivir, trabajamos para pagar cuentas, y la bendición de Dios nos abre puertas. Pero mi vida no es el trabajo, mi vida no es vivir trabajando sin disfrutar nada. Si no tengo que trabajar, pero mi corazón no está ahí. Y dice la palabra que cuando nosotros servimos a las riquezas, ahora, ¿a quién estás sirviendo tú? Porque cuando habla dice, no puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar a otro. Si tú amas las riquezas, vas a menospreciar a Dios. Si tú amas las riquezas, a quien estás amando, ojo aquí, pon mucha atención, y no quiero que te espantes, pero quiero que lo recibas. Cuando tú amas las riquezas, a quien estás amando, las riquezas de este mundo, a quien estás amando es a un demonio llamado Mamón. Y por eso cuando entre más aumentan las finanzas en un hogar, cuando hay un desenfreno y hay una persecución de las riquezas y querer enriquecerse, y entre más hay riquezas, entre más la cuenta de banco aumenta, entre más los bienes aumentan, más aumentan los problemas, más aumentan los pleitos, las discusiones, las envidias, las desconfianzas, porque cuando tú estás sirviendo a las riquezas de este mundo, lo que estás sirviendo es un demonio. Y estas dos enseñanzas, en medio de estas dos enseñanzas, Jesús habla acerca de que la ventana de todo el cuerpo es el ojo. Dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No te hagas riquezas en la tierra, sino haz riquezas en el cielo. Y no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas, a Mamón. Entre estos dos, Jesús habla acerca de la manera en que nosotros percibimos las cosas. En medio de estos dos, no podemos sacar del contexto, y hay muchas enseñanzas que yo he escuchado, del ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es benigno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno y tiene tinieblas, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces sacamos este pasaje o esta enseñanza de contexto, y podemos hacer y hablar muchas cosas de las tinieblas y de la luz, pero no podemos sacar la palabra del contexto. Alguien dijo, cuando nosotros sacamos, hay una enseñanza fuera de contexto, solo es un pretexto para poder decir, para poder hablar lo que nosotros queremos hablar. Pero el contexto de la lámpara o de mi ojo está entre estos dos versículos, entre estas dos enseñanzas de Jesús. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo está ¿qué? Lleno de luz. Pero si en tu ojo hay tinieblas, dice, todo tu cuerpo es tinieblas. Y si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿qué quiere decir esto? Que hay quien cree que lo que hay en su ojo es luz, pero realmente lo que hay son tinieblas. Dice, si son tinieblas, si tu luz que está en tu ojo es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Es decir, que de acuerdo a la percepción que nosotros tenemos de las cosas, de acuerdo a la percepción que nosotros tenemos de las finanzas, es como nuestro cuerpo va a estar lleno, o está lleno de luz o está lleno de tinieblas. ¿Cómo es que nosotros estamos percibiendo las cosas financieras? ¿Cómo es que nosotros percibimos dónde nosotros estamos invirtiendo? Porque si lo que nosotros estamos viendo son tinieblas, esas tinieblas son las que están causando problemas en nuestra vida, en la familia, en el matrimonio. Es como
como una persona o un hombre que está casado y dice, ya no amo a mi esposa y me enamoré de otra mujer. Y entonces, y cuando se enamora de otra mujer, según él, dejó de amar a su esposa y ya ama a otra mujer, deja de darle a la mujer, deja de proveerle a la mujer, y entonces a la amante le pone una casa, le llena, le da el alimento, le compra el vestido, le da todas las cosas que necesita y las que no necesita también. ¿Por qué? Porque ahí está, porque piensa que ama a la persona y su corazón está ahí, y entonces ahí tiene su inversión. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la percepción que él tiene o ella tiene de las cosas está completamente equivocado. Y hay personas que no pueden disfrutar la bendición de Dios y no pueden vivir y no pueden prosperar en el reino de Dios, y las finanzas que reciben es la bendición de Dios la que me enriquece y no añade aflicción. No pueden vivir en riquezas sin aflicción, y la razón es porque la perspectiva, la manera en la que están viendo las cosas es una manera equivocada. En Juan capítulo 12, en el Evangelio de Juan capítulo 12, Jesús, estando en la casa de Lázaro, aquel hombre que murió y después Jesús lo resucitó, ¿recuerdan? Tenía 2 hermanas, una de ellas llamada María. Y cuando estaba ahí y estaban personas reunidas ahí, llegó María con un perfume de nardo muy caro, de un valor muy grande, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y entonces cuando lo derramó sobre sus pies, empezó a besar sus pies y a secarlo con sus cabellos. Y entonces ese perfume era algo muy costoso. Y estaba ahí uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote. Judas Iscariote era el tesorero de Jesús, era el que llevaba la bolsa del dinero en el ministerio de Jesús. Cuando Judas Iscariote vio lo que María estaba haciendo, empezó a murmurar dentro de él y dijo, ¿para qué se hace este desperdicio? Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo el mismo pasaje, dijo Jesús, déjenla porque ella lo está haciendo para mi sepultura, me está ungiendo para mi sepultura. Había un porqué, un propósito, una razón que los demás no entendían, pero Jesús sí lo entendía. Por eso permitió que ese perfume tan costoso se derramara sobre él. Pero en Juan dice que Judas Iscariote empezó a murmurar y dijo, ¿para qué este desperdicio? Este perfume se hubiera podido vender por 300 denarios y darle de comer a los pobres. Pero Jesús dijo, y dice la palabra, que él no tenía a él no le importaban los pobres. El problema es que él era ladrón y él robaba y sustraía de la bolsa. Y entonces él no estaba pensando en los pobres, él está diciendo, qué desperdicio. 300 denarios es casi un año de salario que hubiera cargado yo en esa bolsa. Dijo Judas, lo que hubiera podido sustraer y lo que hubiera yo, y le brillaron. Y entonces Judas hasta se ha de haber enojado. ¿Por qué? Porque qué desperdicio se hizo. ¿Qué es lo que pasó? Que los ojos de Judas no había luz sino había tinieblas. Los ojos de Judas estaban percibiendo de una manera equivocada las finanzas que se movían en el reino de Dios y las finanzas que había en el ministerio de Jesús. Y hay mucha gente que tiene problema y que tiene una perspectiva errónea, equivocada, y siempre está diciendo, ¿y qué se le hace al dinero? Qué desperdicio. Y empieza a contar y habla de diezmo. El diezmo es la 10ª parte. Y empieza a contar que, a ver, diezmo, ¿cuánto ganará la hermana? Deje ver cómo anda vestida. Yo le calculo que sus 100, 100, 1000, 1500 por semana, bueno, 150. Y empieza a hacer cuentas, empieza a calcular y dice, wow. Entonces, ¿cuánto ha de ser de diezmos? ¿Y qué se hace a los diezmos? ¿Y qué se le hará al diezmo? El pastor que hace el diezmo. Si usted está preguntando esto, usted es un ignorante de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que los diezmos es para el sostenimiento pastoral. Dice la palabra que el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. Quien predique el evangelio, que viva del evangelio. Entonces los diezmos es para que la familia pastoral se alimente y tenga todo lo necesario
para caminar en el ministerio. ¿Me está siguiendo? Entonces usted se pregunta, ¿qué le hacen a los diezmos? Me los gasto. Porque es para eso. Porque cuando la ofrenda se pone sobre el altar, es un olor fragante hacia el Señor. Y cuando esa ofrenda y cuando esos diezmos se presentan, hay bendición que viene sobre el pueblo, dice la palabra de Dios. Y las ofrendas son para el ministerio. No sé, ¿está abierto ahí este micrófono? Y entonces, cuando nosotros estamos pensando en el dinero, ¿qué se le hace al dinero? No, yo no doy, yo no siembro en el reino, porque el pastor ha de ganar mejor que yo, tiene carro, él no necesita. El mandamiento no es del pastor, sino el mandamiento es de Dios para tu vida. Y cuando nosotros estamos pensando con una mente humana y con tinieblas en nuestra vida, estamos juzgando las cosas, dice, ¿cuántas no serán las tinieblas? Por eso hay personas que no siembran en el reino y que tienen y guardan su dinero. Nunca ofrendan, nunca diezman, dan parte del diezmo, dan parte de la ofrenda que Dios le pide en su corazón y dan parte. Y aunque tienen el dinero, junto con ese dinero están acumulando muchas tinieblas en su vida. ¿Por qué? Porque si la luz que está en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Entonces esta enseñanza está en el contexto de dónde está tu corazón, dónde estás invirtiendo. Si inviertes, estás invirtiendo tanto en tu vida, en tu persona, en tu futuro. Escucha esto, es que estoy invirtiendo para el futuro. Quiere decir que no tienes fe, porque si tú estás invirtiendo para el futuro, las palabras que estás disfrazando es: tengo miedo del día de mañana, lo que pueda pasar en mi vida. Y dice la palabra que los justos reverdecerán como las ramas y serán prósperos y serán prosperados. Y esa es la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Después Jesús sigue enseñando en el versículo 25 acerca del afán. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Escuche esto, por tanto os digo. Esta frase, por tanto os digo, quiere decir que todo lo que enseñó acerca de dónde estás invirtiendo, asegúrate de que no sean tinieblas las que hay en tus ojos, y asegúrate de que estés sirviendo a Dios y amando a Dios, y no estés sirviendo al demonio Mamón, que promueve las riquezas y la codicia de este mundo. Después de que enseña eso, el verso 25 dice: por tanto os digo. Es decir, que todo lo que Jesús enseñó fue el preámbulo para lo que va a hablar en el corazón del hombre y de la mujer, que es el afán en el que vivimos muchas de las veces. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Entonces dice: ¿por qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis por la ropa? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, lea conmigo fuerte, que dice: no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, diga conmigo todas, diga fuerte, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús enseña acerca del afán.
La palabra afán en el griego es merinao o merizo, que quiere decir una mente dividida. Por un lado, nosotros creemos en Dios y decimos creemos que en Cristo recibimos salvación y recibimos vida eterna. Pero por el otro lado, no creemos que Dios pueda suplir nuestras necesidades. Luchamos la misma fe que si usted cree que es salvo por la fe en Cristo Jesús, esa es la misma fe que usted necesita para recibir las bendiciones de Dios. Lo primero que tenemos que saber para recibir la provisión de Dios para nuestra vida es que somos hijos de Dios. Diga conmigo, hijos. Dice Jesús enseña, no hará, dice, no, su Padre Celestial no hará mucho más por ustedes. Entonces tenemos que saber que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Padre se preocupa por nosotros y se preocupa por nuestras necesidades. Los que tienen hijos me van a entender y los que tienen mascotas también me van a entender. Su hijo pequeño no se para en la mañana preocupado por qué es lo que va a comer. Él no sabe si hay comida, no hay comida, si llovió, hubo trabajo, no hay trabajo. El niño chiquito llora porque quiere la mamila y no le importa otra cosa. Él sabe que cuando llore la mamila va a estar ahí. Y el padre se preocupa. Mire cómo es la madre y cómo es el papá. Por la noche, para tener el alimento preparado, se arrima ahí en el mueble de un lado, se arrima la leche, se arrima la fórmula o el agua calientita con un termo. Y entonces cuando llora el niño se levanta y ya está listo, ya está preparado o está anticipado para cuando tenga hambre y empiece un poquito a pujar el niño, la mamá le mete el biberón para que no llore y no la des, y ahí está. Y le provee todo. ¿Por qué? Porque así son los padres. Y Dios es mejor padre que todos nosotros. Dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará las buenas cosas al que se lo pidiere? Los pájaros, dice, los aves del cielo, ellos no siembran, no guardan en graneros. Alguien dijo por ahí, entonces no tengo que trabajar. No sea flojo, tiene que trabajar. La Biblia dice, el que no trabaje, Pablo enseña, el que no trabaje, que no coma. Hay personas que no quieren trabajar, que dicen, es que yo no nací para trabajar, entonces no naciste para comer, porque Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Hay gente que trata de hacer una vida viviendo de ayudas sociales, de lo que el gobierno le puede dar, del welfare, del WIC, de lo que los hermanos le ponen una cara de pobrecito de mí, me estoy muriendo de hambre, y a su hermana carnal, sus padres le pide, y ahí le están dando el dinero y le están dando la provisión. Pero Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces tiene que saber que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ser productivos, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer como hijos de Dios en su reino. Pero dice la palabra que los pajarillos no siembran y no están preocupados guardando para el tiempo del invierno. Si el pajarito se levanta, y cuando se levanta por la mañana va y busca la semilla y busca lo que va a comer en ese día, lo come, se va a su nido y se acuesta a dormir hasta el siguiente día. Por la noche no está preocupado, híjole, se irán a acabar las semillas, híjole, ¿qué es lo que y estos pollos que no paran de abrir la boca y quieren comer, ¿qué les voy a dar de comer? No, el ave sabe que solamente tiene que abrir las alas, volar, ir por la comida y va a encontrar el alimento. Entonces, dice la palabra, no valen mucho más ustedes como hijos de Dios, no valen más que una ave. Si Dios alimenta a las aves todos los días, entonces no tendrá cuidado de ustedes, no hará mucho más por ustedes, dice la palabra. Pero el problema del afán es un problema de fe, porque cuando nosotros no hay fe, entonces estás en casa y estás preocupado cómo vas a pagar la renta y apenas la acabas de pagar, pero estás preocupado por el próximo mes, qué es lo que vas a hacer. Vas a trabajar y estás todo el día en el trabajo, y cuando llegas al trabajo te traes el trabajo a la casa, los problemas, y lo que estás hablando es el trabajo, me hicieron esto, aquello, no sé, no me dan aumento,
y entonces estás pensando en el trabajo. Hay gente que tiene su negocio, tiene su empresa y trabaja, y cuando está en la casa debe de ser un santuario para tu familia, un lugar de descanso, de reposo, porque la fe es eso. La fe es nuestra confianza en Dios, en reposar en Dios. Pero estás ahí, por ejemplo, estás en casa en el día de tu descanso, entre comillas, porque estás en el teléfono. O es que tengo que agarrar el negocio, tengo que agarrar este trabajo, porque este trabajo es para el miércoles y apenas es jueves de una semana antes. Y estás armando y estás haciendo. Estás con tu esposa, estás con tus hijos, te paras, los dejas, te hablan. Y entonces comienzas a hablar, sí, el trabajo, y cuándo, y cuánto tengo que hacer, y empiezas a hacer presupuestos, y estás dormido, y estás preocupado por lo que vas a hacer el día de mañana, si te va a salir, si no te va a salir, y eso es una mente que está completamente afanada en el trabajo con las cosas de este mundo, pensando cómo lo voy a hacer. Y una persona con afán no tiene descanso, y el Señor dice, ¿por qué se afanan? Los lirios, dice, del campo no hilan. Ellos, y mira cómo los viste el Señor, dice. Ellos, dice, ni aun Salomón. Salomón, dice la palabra, que fue el hombre más sabio, pero también más rico de su época. Salomón comía bien y vestía bien. Diga conmigo, comía bien y vestía bien. Diga conmigo, vestía bien. Tenía de lo mejor. Diga conmigo, tenía riquezas. Diga conmigo, era muy rico. ¿Sabe que Salomón era tan rico que los reyes venían solamente a ver lo que Salomón tenía, porque tenía tanta sabiduría, y esa sabiduría lo llevaba a producir muchas riquezas y a traer riquezas al reino? Dice la palabra que Salomón, ni con toda su riqueza y toda su sabiduría, se pudo vestir como uno de los lirios del campo. Y los lirios que hoy están en un día, mañana se secan con el sol, o se echan al fuego y desaparecen. Dios los viste así. Y otra vez les dice, su Padre Celestial no hará mucho más, diga conmigo, mucho más por vosotros, hombres, mujeres de poca fe. Entonces se da cuenta que el afán es un problema de fe. El estar pensando constantemente en el dinero. Tú quieres saber dónde está tu corazón y si estás afanado o no. Medita un momento con el Señor, en qué es la mayor parte del día en que estás pensando. Piensas en el trabajo, piensas en el dinero, piensas en los pagos, piensas. Entonces, cuando tú vives de esa manera, tu mente está completamente ahí. Y dice la palabra, ¿por qué te afanas por el vestido? ¿Por qué te afanas por la comida? ¿Por qué te afanas por las cosas materiales? Dice, ustedes valen mucho más. Y Dios puede, diga conmigo, Dios puede hacer mucho más. Ahora, hay una actitud religiosa que muchas veces los creyentes, los cristianos, la iglesia abraza, y una falsa humildad de decir, no, es que soy hijo de Dios, y como hijo de Dios, pues aquí humildemente, aquí con estos trapitos, y solamente humildemente, porque yo no quiero que me critiquen, y yo no quiero que me digan, y yo no quiero. Pero dice la palabra que Salomón con toda su riqueza no pudo, agarre esto por favor, Salomón con toda su riqueza no pudo vestirse como uno de los lirios del campo, y dice, no hará mucho más por ustedes. Entonces, si Salomón se vistió bien, y Salomón comía bien, y tenía todo lo que necesitaba, no, Dios no puede darle, el mismo Dios de Salomón no podrá darte mucho más a ti, dice la palabra. No está hablando de los lirios del campo, está hablando de Salomón. No te podrá dar mucho más a ti, dice la palabra. Entonces debemos de salir de esa mentalidad de pobreza, de esa mentalidad de escasez, porque la pobreza no está, y la escasez no está en el bolsillo, no está en la cuenta de banco. La pobreza y la escasez está en la manera de pensar, en la manera de vivir. Y hay gente que es próspera y Dios le da y Dios le bendice, pero tiene miedo a comprarse unos buenos pantalones, unos buenos zapatos. Hello, ¿me está siguiendo? Tiene miedo, Dios le da y lo bendice, y tiene miedo y le dice, mi amor, te voy a llevar a comer. Lo lleva al 7-Eleven por un hot dog de $3.
Y luego me cayó el otro día una revelación, andaba en Costco y me cayó una revelación de esas súper espirituales. Estaba parado ahí y vi en el lugar donde venden la comida, decía un hot dog y un refresco por $1.50, me parece, algo así, menos de $2, un refresco. Y entonces me vino la revelación. Una persona me dijo: mi esposo me invita a comer y me lleva a comer hot dogs a Costco. Pero teniendo para comer bien, teniendo para llevar a su familia a disfrutar, teniendo para llevar y pasar un buen momento con su familia, tiene miedo porque no sé qué voy a hacer, porque yo no sé si voy a poder pagar el día de mañana. Entonces una persona que vive afanada, que siempre está teniendo temor de qué va a ser el día de mañana, ese es un problema de fe. Por eso les dijo hombres de poca fe. Y quiero decirte en esta noche que tu Padre Celestial es el dueño del oro y de la plata, y que Él puede darte y puede bendecirte y puede enriquecerte, y Dios no tiene ningún problema en que sus hijos vivan enriquecidos. Es más, Él quiere que nosotros seamos enriquecidos, pero la bendición tiene un propósito en nuestra vida. Amén, den un aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué Jesús enseña acerca del afán? Porque el afán es causante de muchas enfermedades en el cuerpo de una persona. El afán nosotros lo entendemos, una persona que vive afanada es una persona que vive con estrés. El estrés es la enfermedad de este siglo, la enfermedad moderna. Por el estrés, por la ansiedad, una persona tiene problemas cardíacos, tiene problemas de salud, le da alta presión, le da diabetes, migrañas, y le vienen dolores y vienen cantidad de enfermedades en el cuerpo a causa del afán. Muchos problemas familiares y muchas situaciones que hay en el matrimonio es por causa del afán que el hombre o la mujer viven. Hay mujeres y quiero que pongan mucha atención, por favor, hombres, y después le va a las mujeres, pero quiero que pongan mucha atención, hombres, porque los hombres se viven y desviven trabajando y tratando de meter overtime, tiempo extra, y acumular más y tener más. Pero cuando nosotros ministramos a las mujeres, lo que las mujeres siempre se quejan o siempre hay un vacío en su corazón es por la falta de atención de su esposo. Es porque puede tener el carro, puede tener el vestido, puede tener una tarjeta sin límite, o puede tener una tarjeta que disponga para comprar todo lo que quiere, pero hay algo que no tiene el corazón de su esposo. No tiene el tiempo porque está tan cansado, y cuando le quiere hablar hasta el esposo se enoja. Yo estoy bien cansado, me paro temprano, hago y esto, trabajo 7 días a la semana. ¿Por qué trabajas tanto? Y entonces muchos matrimonios y esposos también sufren mucho, porque también el afán es algo que las mujeres sufren muchas veces, y a veces en ese afán las mujeres descuidan la relación en el matrimonio, descuidan la familia. Muchos de los problemas que hay en el matrimonio y muchos de los problemas de infidelidad en el matrimonio es porque el matrimonio se descuidó la intimidad, y se descuidó porque no tenían tiempo el uno para el otro. Muchos problemas que hay hoy con los jóvenes en las familias es porque los padres no están con los hijos, al pendiente de los hijos. Por eso la palabra de Dios dice: antes que venga el día del Señor, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque el papá está ahí, pero el corazón del padre no está con el hijo. Porque el hijo está hablando y tiene cantidad de problemas. Los padres tenemos que tener ese discernimiento para poder ver a veces cuando nuestros hijos están en problema, en depresión, en tristeza, más allá de las palabras o de la indiferencia que ellos están pasando. Un padre debe de tener ese discernimiento, esa capacidad para poder ver en el corazón de su esposa, o la mujer en el corazón de su esposo. Pero como vivimos tan acelerados, porque tenemos tantas cosas que hacer, porque hay que pagar, porque hay que hacer, y cuando no estoy trabajando para pagar,
estoy trabajando para embellecer la casa, para hacer, para aquí, para allá, pero no pasamos tiempo con la familia y muchos de los problemas y muchas de las enfermedades son causadas por el afán. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10. Primera de Timoteo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Diga conmigo contentamiento. Diga fuerte contentamiento. Hoy se me hace que la palabra le está hablando. Cuando están serios, es que el Espíritu Santo está hablando al corazón. Diga fuerte conmigo contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te desvives trabajando por el carro, por la casa, por tener, y el día que te mueras no te vas a llevar la casa. Quiero decirle algo que, por ejemplo, mi abuela materna, ella tenía sus joyas, tenía joyas, cadenitas, no eran grandes joyas, pero tenía sus cadenitas de oro, tenía sus anillos, tenía sus pulseras, y los guardaba también, los metía en el ropero, los escondía en la fruta, porque tenía miedo que se lo robaran. Una mujer anciana ya. Y entonces ella lo guardaba tan bien y lo tenía tan bien. Y sabe una cosa, que el día que se murió ni un aretito le pusieron en el ataúd, todas sus joyas. Es más, la pobre de mi abuela estaba siendo velada cuando uno de sus hijos vino y entró a la casa, le buscó dónde estaban las joyas, se llevó las joyas y ya, porque ya murió la mamá. Entonces dijo, estas joyas me pertenecen y ya está. Las joyas que ella tanto atesoraba, le costó tanto comprar y anhelaba tanto, el día que murió alguien más las disfrutó. Y entonces cuando nosotros estamos pensando y trabajando, es que la casa, y es que le voy a hacer, el día que te mueras, que partas de este mundo, no te vas a llevar los ladrillos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nada trajimos a este mundo. El día cuando nacimos desnudos. ¿Cierto o no es cierto? El día que te vayas no te vas a llevar nada de este mundo. Y dice la palabra, así que teniendo sustento, teniendo tu comida y tu vestido, tu abrigo, tu casa, donde puedes vivir, sea que rentes esa casa o sea que sea tu casa propia, pero mientras que tengas abrigo y sustento, dijo, estemos contentos con esto. Diga contento. Eso yo le llamo la escuela del contentamiento. Hay personas que tienen y nunca están contentos. Tienen una buena casa y no están contentos. Viven peleando con la familia, con los hijos, y viven trabajando y ya tienen el carro que deseaban, ahora quieren uno más nuevo porque no están contentos. Tienen las cosas materiales y no están contentos con lo que tiene. Y el Señor dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar contentos. Estar contentos quiere decir poder disfrutar de lo que tenemos. Tienes mucho o tienes poco, aprende a estar contento con lo que tienes. Porque si tú no aprendes a estar contento cuando tienes poco, no vas a estar contento cuando tengas mucho. Al contrario, los males se van a multiplicar en tu vida cuando tengas mucho. Conocí a un hombre como de casi 90 años. Cuando tenía 90 años, lo llevé a recibir a Cristo, oré por él, y cuando oré por él me dijo, Carlos, esta es la primera noche entera que duermo en más de 30 años, me dijo. Y él tenía una gran casa, tenía negocios, tenía empresas, tenía inversiones en muchas partes del mundo, en Asia, en Europa. Tenía un corredor de bienes que le administraba 20. Él estaba instalado en su casa y ahí estaba. Y tenía todas las cosas. Y tenía una cama donde dormía, una cama como de hospital que estaba en la sala porque solamente ahí podía, dice, solamente duermo un poco, una hora, media hora me despierto, pero tiene más de 30 años que no puedo dormir. Pero cuando recibí a Cristo, esa ansiedad y preocupación que sentía se fue de mi corazón.
y dijo: Carlos, yo siempre desde que fue joven trabajé mucho, dijo, yo no nací rico, yo me esforcé mucho y trabajé mucho y atesoré mucho y tengo muchos negocios, pero quiero decirte algo, que tanto dinero tenía y tantos negocios que el dinero no me dejaba dormir, siempre estaba preocupado quién me iba a robar. Una vez me defraudaron, un cliente, un socio me defraudó y después me defraudó alguien de mi propia familia. Entonces no podía dormir y ¿por qué me iban a hacer? Y no podía disfrutar lo que tenía. Cuando tú no aprendes a estar contento con lo que tienes, entonces no vas a poder estar contento cuando tú tengas muchas cosas, porque la paz no viene de las cosas, sino la paz viene de Dios en tu vida, en tu corazón. Tendríamos que ver, por ejemplo, a los abuelos y a las generaciones pasadas, que estaban muy contentos. Llegabas a la casa y te decían: ¿quieres un taco? Y te ofrecían un taco con sal, con un poco de salsa, si había chile, si no con pura sal, y te lo enredaban y te sentaba y contentos a platicar, y contenta la familia alrededor del fogón o de la mesa, contentos disfrutando, compartiendo, porque lo más importante que valoraban ellos era lo que tenían ahí, aunque les faltaban las cosas económicas. No quiere decir que tenemos que ser pobres y vivir en la miseria para vivir bien. No quiere decir que tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Si tienes el carro, dale gracias a Dios por ese carro. Tal vez no sea el carro que deseas y el que Dios tiene preparado para ti, pero dale gracias a Dios y levántate contento. No te levantes renegando, peleándote con todo mundo, peleándote hasta con el perro y con el gato, y no disfrutando. Y a veces los hijos tienen tanto temor de acercarse a los padres porque siempre están enojados, porque siempre están tan presionados, porque tienen tantos pagos, tantas cosas que hacer y nunca están contentos con lo que están viviendo. Y entonces hay mucha disolución que hay en la familia, y el problema es el afán, y el problema son tantas preocupaciones por tener lo que nunca tuvimos cuando vivíamos en pobreza y en miseria. Una persona que tiene tanto problema con el afán es porque nunca tuvo, y cuando ahora está teniendo un poco, le cuesta trabajo confiar en Dios y le cuesta trabajo creer que Dios puede suplir y que Dios puede bendecir su vida. Sigue diciendo, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias, engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabe qué quiere decir codicia? Cuando tienes lo que necesitas. Codicia es cuando tienes abrigo y sustento y no estás contento. Eso es codicia. Quiero más y no estoy contento. Tengo para comer, pero no estoy contento. Eso es la codicia. Dice la palabra que raíz de todos los males es el amor. Diga conmigo: el amor al dinero. Dios no tiene ningún problema con que tengamos dinero, pero sí que amemos al dinero. Porque quien ama el dinero se extravía de la fe y es traspasado de muchos dolores. Se da cuenta que el amor al dinero, el afán por las riquezas de este mundo, por tener, dice el salmista David, el rey David dijo: por poco y resbalo por ver la prosperidad de los impíos, por estar viendo lo que los impíos tenían y por estar viendo y deseando lo que ellos tenían, por poco y resbalo. Entonces, cuando nosotros estamos codiciando las cosas de este mundo, perdemos la fe, naufragamos de la fe, y cuando perdemos la fe somos traspasados de muchos dolores. Muchas de las enfermedades y aflicciones es por causa del afán. Amén. Dile al que está a un lado de ti: no te afanes. Díselo otra vez, así como si te puso cara como de que dile: sí, te hablo a ti. No vivas afanado. Eclesiastés 2:20. La alabanza me ayuda, por favor. Eclesiastés 2:20. Eclesiastés capítulo 2 versículo 20. Por tanto,
perdón, verso 20 dice, volvió por tanto a desesperarse mi corazón. Miren lo que escribe Salomón. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. ¿En que me qué? En que me afané. El afán trae desesperación en el corazón. Pero que guarden silencio. Dice, volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre que trabaja con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombres que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y un mal grande. Porque porque quién es el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol, porque todos los días no son sino dolores y su trabajo molestias. Aún de noche su corazón no le da reposo. Esto también es vanidad. Se da cuenta que la gente que está afanada en el trabajo, dando la fuerza, y que ni aún por la noche dice puede descansar, tiene problemas para dormir, toma pastillas para el insomnio, toma un tecito cada noche para poder conciliar el sueño, le dice a su esposa, hágame piojito porque si no, no me puedo dormir. Verso 24, no hay cosa mejor que el hombre, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre de su trabajo. También esto he visto, que es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se saciará mejor que yo? Dice el Señor, lo mejor de la vida es comer y beber y disfrutar de todo tu trabajo. ¿De qué te sirve trabajar tanto y no poder disfrutar de ello? ¿De qué te sirve trabajar tanto y meter tantas horas de trabajo si no puedes sentarte a la mesa con tu familia? ¿Para qué te sirve tanto dinero y tantos ahorros si no puedes llevar a tu familia a comer, a sentarte, a estar con ellos? No estoy hablando de grandes riquezas y grandes cosas que gastes, pero cuando tú disfrutas de lo que tienes, tal vez te puedes ir hasta el parque con unos sándwiches, tender un mantel en el pasto y poder disfrutar con tus hijos, poder ver a tu hijo correr, reír, poder ver a tu esposa, la mujer que amas, y que tu esposa te pueda disfrutar a ti, que pueda escucharte y que ella pueda escuchar lo que hay en tu corazón. Dice, esa es la mejor parte en la vida del hombre, no es el trabajo ni las riquezas, sino que pueda disfrutar del fruto de su trabajo y de lo que está haciendo. De poder tomar 1 o 2 días para poder ir con tu familia y poder despegarte de todo, del trabajo, de las cosas, y solamente poder disfrutar de eso, de tu trabajo. Si trabajaste, qué bueno, te cansaste, qué bueno, el trabajo cansa. Por eso pagan porque lo hagan, porque cansa. Pero también tienes que descansar en Dios. Y dice, porque ¿quién comerá y quién cuidará mejor que yo? Entonces, hay que comer bien. Alguien me dijo, no, pastor, es que comer sano cuesta. Claro que sí. El comer sano y alimentarte sanamente cuesta. Porque cuando la mentalidad nuestra y la mentalidad de nuestros padres y nuestros abuelos, mire esto por favor, la mentalidad de pobreza en la que nosotros crecimos y vivimos, nuestros padres compraban con el dinero lo que les dieran más, y siempre lo que les daban más era lo que más daño hace para el cuerpo. ¿Me está siguiendo? Compraban para lo que me alcance. Hay que un montón de pan, hay que darles bolillo, hay que darles tortilla, hay que darles ¿por qué? Porque no había. Y entonces cuando nosotros tenemos esa mentalidad y quedó esa mentalidad, a veces tenemos hasta problema para comer bien, para vestir bien. La gente religiosa tiene problema con esto. Pero Dios quiere que comas bien,
que vistas bien, que disfrutes de lo que Dios te ha dado y que no vivas preocupado porque, yo no sé qué va a pasar mañana. Mañana Dios te va a proveer. Y si Dios te dio el negocio, te dio el contrato y trabajaste todo el año, ¿por qué tienes problema para pensar que el mes que viene Dios no te va a suplir? Pero cuando tú tienes temor, la palabra dice, el temor lleva en sí castigo. Entonces lo mejor que tú puedes hacer es disfrutar de lo que Dios te ha dado. Ten tiempo para sentarte en esa sala, en ese comedor que compraste tan caro y que no te quieres sentar, no se vaya a arruinar. Siéntate en él, come en él. Y si se arruina o se rompe, Dios te dará otro mejor todavía para que puedas disfrutar con los tuyos. Verso 26 dice, porque el hombre que le agrada a Dios, escucha esto, porque el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice la palabra, el que agrada a Dios. Diga conmigo, el que agrada a Dios. Hay dos clases de personas. Uno, los que trabajan como locos y los que trabajan como burros de sol a sol y se matan trabajando y nunca pueden disfrutar lo que tienen. ¿Y por qué no pueden disfrutar lo que tienen? Porque dice la palabra que Dios les dio el trabajo les dio de amontonar riquezas para que las disfruten los que agrada a Dios. La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe querer que le hay y es galardonador de los que le buscan. La única manera de agradar a Dios es a través de nuestra fe. Entonces usted puede trabajar con afán y con temor o puede trabajar con fe. Cuando usted trabaja con afán y con temor, siempre está preocupado, siempre está cansado, siempre está débil y nunca puede disfrutar. Pero cuando usted trabaja con fe, entonces usted descansa en Dios y reposa en Dios y hace lo que, y el trabajo cansa. Pero cuando yo vengo a Dios, yo me fortalezco y yo tengo fuerzas para mi familia, para mis hijos. Y el trabajo, yo no voy a vivir para el trabajo, y el trabajo y el estar buscando la casa y la comida, eso no va a hacer que mis hijos se pierdan. No, dice la palabra que Dios tiene dos clases de personas. Hay los que le agradan y los que están trabajando, amontonando riquezas para los que le agradan a Dios. Por eso a veces hay muchas mujeres de fe que los hombres trabajan y viven afanados. ¿Quién cree que disfrutan? ¡Qué revelación! A veces al revés también. La mujer afanada, la mujer trabajando, haciendo esto, aquello. ¿Y el esposo? ¿Quién cree que disfruta? El esposo. ¿Dónde estás? En el restaurante. ¿Qué estás haciendo? Comprándome unos zapatos. ¿Pero qué no te preocupa? No, Dios suplirá. ¿Por qué? Porque cuando tú vives afanado, vives amontonando para que esas riquezas pasen para los que confían en Dios, para los que tienen fe, esperan en Dios, trabajan con fe, hacen lo que tienen que hacer y Dios, saben que Dios es el que suple toda necesidad. Amén. Termino termino. Capítulo 6 de Eclesiastés. Dice, verso 1: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra. Diga conmigo, riquezas, bienes y honra. Y nada, dice, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad, no le da la capacidad para disfrutar de ello. Wow. Hay gente que tiene todo lo que desea. Quiero ese carro, me lo voy a comprar, se lo compra. Quiero la casa, tiene la casa. La compré, lo logré, sí la tiene. Y tiene todos los muebles en la casa que su alma desea, sí los tiene. Pero Dios no le da la facultad para disfrutarlo. Y entonces tiene todo lo que sus ojos desean, pero en su corazón nunca tiene paz. En su corazón nunca tiene gozo.
nunca está alegre, siempre está enojado. No voltee a ver a nadie, por favor. Esposa, no voltee a ver a su esposo. Maridos, no volteen a ver a su mujer, por favor. Pero hay mujeres que siempre se están quejando de todo. Tienen todo lo que necesitan y siempre se viven quejando de todo. Siempre viven de mal humor. El esposo está tan preocupado y ya quiere tomarla con pinzas. No se vaya a enojar, vaya a explotar y vaya a haber problemas. Si tú no puedes disfrutar, vives de mal humor, vives peleando, quiere decir que no estás disfrutando lo que Dios te ha dado. Y puedes tener muchas cosas, pero Dios no te ha dado la capacidad, la facultad para disfrutarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que haces, lo haces con afán y lo haces sin fe, lo haces con temor en tu corazón. Entonces tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender a vivir prósperos en el reino de Dios. Pero vivir prósperos es vivir confiando en Dios. Por eso dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Lo primero es buscar a Dios, buscarlo en oración, en intimidad, en su palabra. Y las cosas, dice otra traducción, se hacen a la manera de Dios. Si yo estoy haciendo lo que Dios me dice, yo estoy caminando, yo estoy sembrando en el reino, poniendo mis inversiones en el reino de Dios, y yo estoy creyendo y ayudando al necesitado, no tengo por qué vivir afanado ni temeroso. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. Las riquezas, la prosperidad viene de Dios, y quiere que su pueblo. ¿Por qué este mensaje? Porque hay cosas grandes que Dios quiere hacer en la nación, y Dios quiere hacer instrumento, te quiere hacer instrumento de bendición para las familias de esta nación. Pero con un corazón y una mente afanada no puede usarte. Y la gente que vive en la pobreza y la miseria siempre está pensando en qué va a comer, cómo va a pagar. No tiene tiempo para servir a Dios, no tiene tiempo para bendecir a alguien. Y lo que Dios quiere es que tú vivas como una persona próspera, sirviendo a Dios, caminando con el Señor y invirtiendo en el reino de Dios, porque sabes de dónde es que viene tu prosperidad, de dónde viene tu paz y de dónde viene tu provisión. Y cierro con esto: tienes un Padre que Él sabe todo lo que tú necesitas y tiene todo lo que tú necesitas. Cree en Él, confía en Él, haz lo que Él te dice y Él hará su parte. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie y cierra tus ojos. Y vamos a tomar la cena del Señor antes de